Hay una llamada que casi todo el mundo teme hacer. La llamada al banco cuando no puedes pagar. La mayoría de las personas la evita hasta que ya no hay salida. Espera. Ignora los estados de cuenta. Deja que los intereses crezcan. Deja que las llamadas de cobro se acumulen. Y cuando finalmente marca el número, lo hace desde el peor lugar posible. Sin información, sin preparación y con la convicción de que el banco tiene todo el poder y ellos no tienen ninguno. Esa convicción es el error más caro de toda la situación. Más caro que la deuda misma. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, el libro de finanzas personales más vendido de todos los tiempos, quebró 2 veces en su vida. No una. 2. Y en ambas ocasiones tuvo que sentarse frente a bancos y acreedores a negociar lo que parecía imposible. Lo que aprendió en esas negociaciones no está en Padre Rico, Padre Pobre. Está disperso en entrevistas, conferencias y en su libro menos famoso pero igualmente poderoso, Segunda Oportunidad. Hoy vamos a reunir esas lecciones, porque negociar con un banco no es una derrota, es una habilidad. Y como toda habilidad, se puede aprender. Y cuando la aprendes, el poder en esa negociación cambia de lado. La mayoría de las personas conoce a Kiyosaki como el hombre que escribió Padre Rico, Padre Pobre, y se hizo multimillonario. Muy pocas conocen la historia completa. Antes de ese libro, antes de la fama, Kiyosaki tuvo una empresa de carteras y bolsos de nylon en los años 80 que quebró dejando deudas millonarias. No fue un tropiezo menor. Fue una quiebra real, con acreedores, con bancos llamando, ya con la posibilidad de perderlo todo, incluida la reputación. En ese momento, Kiyosaki hizo algo que la mayoría de las personas en esa situación no hace. En lugar de huir de los acreedores, los estudió. Estudió cómo funcionaban los bancos por dentro. Estudió qué incentivos tenían los gestores de cobro. Estudió qué argumentos funcionaban y cuáles no. Estudió la lógica financiera del acreedor para entender desde qué posición estaba negociando con él. Esa investigación, hecha desde la desesperación, le enseñó algo que transformó su perspectiva para siempre. El deudor informado tiene mucho más poder del que cree. Y el banco, que parece tener todo el poder, tiene incentivos muy concretos para llegar a un acuerdo. Cuando entiendes esos incentivos, la dinámica de la negociación cambia completamente. Los deudores tienen más poder del que creen. El banco no quiere tu activo, quiere su dinero. Robert Kiyosaki. Para negociar bien con un banco, primero necesitas entender cómo piensa el banco. Y la realidad es muy diferente a lo que la mayoría de deudores imagina. El banco no quiere tu carro ni tu casa. El error más común que cometen los deudores es creer que el banco quiere quedarse con sus activos. Que si no pagan, el banco ejecutará la garantía con entusiasmo. La realidad es exactamente la contraria. Los bancos son instituciones financieras, no empresas de bienes raíces ni de venta de vehículos. Cuando un banco se queda con un activo por no pago, tiene que administrarlo, mantenerlo, venderlo, y en el proceso pierde tiempo y dinero. Es un dolor de cabeza operativo y contable que ningún banco quiere. Lo que el banco quiere es su dinero. El dinero que prestó, sin más los intereses pactados. Si puede obtenerlo sin tener que ejecutar garantías, sin tener que contratar abogados, sin tener que ir a procesos judiciales largos y costosos, lo prefiere. Eso significa que el banco tiene un incentivo real para negociar. No te lo va a decir. Pero está ahí. El costo de la cartera vencida para el banco. Cuando una deuda entra en mora, el banco está obligado por regulación a provisionar ese dinero. Esto significa que debe apartar una reserva de sus propios recursos para cubrir la pérdida potencial. Ese dinero provisionado no puede usarse para prestar a otros clientes ni para generar rentabilidad. Entre más tiempo lleva una deuda en mora, más le cuesta al banco en provisiones. Y entre más crece la cartera vencida de un banco, peor se ve ante los reguladores y los inversionistas. Por eso los bancos, aunque no lo digan en público, tienen un incentivo claro para resolver la cartera vencida lo más rápido posible. Un acuerdo de reestructuración que les devuelva aunque sea una parte del dinero en un plazo razonable
es frecuentemente mejor opción para el banco que una demanda judicial, que puede tomar años y cuyo resultado es incierto. El momento del ciclo de cobro importa. No es lo mismo negociar con el banco directamente que negociar con una agencia de cobro que ya compró tu deuda. Y no es lo mismo negociar a los 30 días de mora que a los 180. En los primeros 90 días de mora, el banco todavía tiene la deuda en su cartera y generalmente tiene más flexibilidad para ofrecer soluciones. Después de cierto tiempo, muchos bancos venden la cartera vencida a agencias de cobro especializadas por una fracción de su valor. Cuando eso ocurre, la dinámica cambia. Kiyosaki siempre recomendaba actuar temprano, no esperar a que la situación escale. Contactar al banco antes de que la mora sea profunda, cuando todavía tienes opciones y cuando el banco todavía tiene incentivos para trabajar contigo directamente. Basado en las lecciones de Kiyosaki y en los principios de negociación que funcionan en el sistema bancario latinoamericano, aquí está el protocolo de 6 pasos para negociar una deuda con un banco. Paso 1. Prepárate antes de llamar. Nunca llames a un banco a negociar sin preparación previa. Antes de marcar el número, tienes que conocer exactamente el saldo total de la deuda, la tasa de interés actual, cuántas cuotas llevas en mora, cuáles son tus ingresos actuales y cuáles son tus gastos esenciales mensuales. Ese diagnóstico financiero, que es básicamente tu inventario de pasivos, aplicado a esta deuda específica, te da la información que necesitas para hacer una propuesta realista. Y una propuesta realista tiene mucho más probabilidad de ser aceptada que una que el banco sabe que no podrás cumplir. Paso 2. Define tu oferta. Antes de escuchar la del banco Kiyosaki, aprendió de su padre rico que quien hace la primera oferta en una negociación tiene ventaja cuando esa oferta está bien fundamentada. Antes de llamar, define 3 escenarios para ti mismo. El escenario ideal. La solución que preferirías. Puede ser una reducción de tasa, una extensión del plazo o una quita parcial de intereses en mora. El escenario aceptable. La solución que puedes cumplir, aunque no sea la ideal. Una cuota reducida por un periodo determinado mientras te recuperas. O el escenario mínimo. Lo menos que estarías dispuesto a aceptar antes de buscar otras alternativas, como refinanciación con otro banco o asesoría legal. Tener estos 3 escenarios claros antes de la llamada te impide tomar decisiones emocionales en el momento de la negociación. Paso 3. La llamada. ¿Cómo abrirla? Cuando llames, pide hablar específicamente con el área de reestructuración de cartera o de soluciones a clientes, no con el área de cobro. La diferencia es importante. El cobrador tiene el mandato de recuperar el dinero lo más rápido posible. El área de reestructuración tiene el mandato de encontrar soluciones sostenibles. Abre la conversación con claridad y sin drama. Me encuentro en dificultad financiera temporal y quiero ser proactivo en encontrar una solución antes de que la situación empeore. Quisiera hablar con alguien que tenga autoridad para revisar las condiciones de mi crédito. Esa apertura comunica 3 cosas que el banco valora: que eres honesto sobre tu situación, que quieres resolver el problema en lugar de evitarlo, y que buscas hablar con quien puede tomar decisiones reales. Paso 4. Presenta tu propuesta con datos. Una vez que tienes al interlocutor correcto, presenta tu situación con números concretos. No con emociones, no con excusas, no con promesas vagas. Con datos. Mi ingreso mensual actual es X. Mis gastos esenciales son Y. El margen disponible para esta deuda es Z. Con las condiciones actuales, la cuota es W, que no puedo sostener. Propongo una reestructuración que lleve la cuota a Z durante N meses, al cabo de los cuales revisamos las condiciones. Esa propuesta, basada en números reales, y es mucho más difícil de rechazar que una petición emocional de ayuda. Le das al banco información para evaluar la viabilidad de tu propuesta y le demuestras que hiciste la tarea. Paso 5. Conoce tus derechos como consumidor financiero. En todos los países latinoamericanos existen organismos de defensa del consumidor financiero que pueden intervenir en disputas con bancos. En Colombia es la Superintendencia Financiera y el Defensor del Cliente.
En México es la Conducef. En Brasil es el Banco Central y el Procon. En Argentina es el Banco Central y la Defensa del Consumidor. Mencionar en la conversación que conoces estos organismos y que estás dispuesto a usarlos si no se encuentra una solución razonable cambia la dinámica de la negociación. No como amenaza agresiva, como información de alguien que conoce sus derechos. Los bancos prefieren resolver internamente antes de tener una queja formal ante el regulador. Esa preferencia es tu palanca. Paso 6. Todo por escrito. Nada de lo que se acuerde verbalmente en una llamada tiene valor real. Cualquier acuerdo de reestructuración debe quedar por escrito, firmado por ambas partes, con las nuevas condiciones claramente especificadas. Nuevo saldo, nueva tasa, nuevo plazo, nueva cuota y las consecuencias de no cumplir el acuerdo. Si el banco no ofrece documentación escrita del acuerdo, no lo aceptes. La promesa verbal de un gestor de cobro no tiene valor legal ni compromete al banco de manera real. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Kiyosaki quebró 2 veces, y las 2 veces se reconstruyó. No porque tuvo suerte, porque aprendió a negociar desde una posición de conocimiento en lugar de desde una posición de miedo. La diferencia entre el deudor que acepta las primeras condiciones que le ofrece el banco y el que negocia hasta llegar a un acuerdo sostenible no es el tamaño de la deuda ni el nivel de ingreso. Es la información que tiene y la preparación con que llega a la conversación. Los bancos cuentan con que sus deudores no saben que pueden negociar. Cuentan con que el miedo y la vergüenza harán que la persona acepte cualquier condición con tal de terminar la conversación. Cuentan con que nadie conoce los organismos de defensa del consumidor financiero. Ahora tú sabes que puedes negociar. Sabes cómo prepararte. Sabes qué decir y cómo decirlo. Sabes que el banco tiene incentivos para llegar a un acuerdo. Y sabes que tienes derechos y organismos que pueden respaldarte. Si tienes una deuda con un banco que no puedes sostener con las condiciones actuales, tu tarea para esta semana es concreta. Primero, reúne toda la información de esa deuda. Saldo, tasa, mora acumulada. Segundo, calcula tu margen real disponible después de gastos esenciales. Tercero, define tus 3 escenarios de negociación. Y cuarto, llama esta semana, no la próxima. Esta semana. El banco no te va a llamar con una oferta mejor. Esa oferta solo existe si tú la buscas. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que esté evitando esa llamada por miedo. Puede ser exactamente lo que necesita para dar el paso. Nos vemos en el próximo video en Arquitectos del Dinero.